Buenas tardes, señores estudiantes. El tema que vamos a tratar en esta charla versa en relación a las enfermedades exantemáticas. Importante porque durante su vida de médicos la van a ver con muchísima frecuencia. Entonces nos vamos a referir a las enfermedades exantemáticas. ¿Cómo definimos a las enfermedades exantemáticas? Las enfermedades exantemáticas son aquellas que ocurren tornando la piel de un color eritematoso. Como ustedes aprecian aquí a este bebé, entonces vamos a definir esta característica que tiene este bebé que se llama exantema. Es una erupción de la piel de un color rojo más o menos intenso que desaparece momentáneamente cuando yo hago la vitropresión y que puede ir acompañado o precedida de calentura y que puede terminar en una descamación. Cuando yo encuentro este color rojo de la piel, se denomina exantema. Y cuando encuentro esta coloración roja en las mucosas, se va a llamar enantema. Las enfermedades exantemáticas clásicas han sido conocidas desde hace mucho tiempo y de inicio fueron clasificadas en su orden de acuerdo a la aparición. Y ustedes al estudiar pueden haber corroborado que yo puedo hablar de la primera enfermedad, de la segunda enfermedad, de la tercera enfermedad, de la cuarta, de la quinta y de la sexta enfermedad. Entonces han sido clasificadas por un orden correlativo. Por ejemplo, se disputan el primero y segundo lugar, entonces vamos a decir que la primera y la segunda enfermedad podemos estar incluyendo a la escarlatina y el sarampión. Unos autores dicen que la primera es la escarlatina, otra que la segunda es el sarampión. Entonces tenemos la primera y la segunda enfermedad, la primera la escarlatina, la segunda el sarampión. La tercera enfermedad es la rubiola. La cuarta enfermedad es la causada por la toxina epidermolítica estafilocócica. También se denomina síndrome de Ritter o gran quemado. La quinta enfermedad es el provocado por el megaloeritema infeccioso. Megaloeritema infeccioso o eritema infeccioso es la quinta enfermedad. Y la sexta enfermedad es el que denominamos el exantema súbito. El exantema súbito es la sexta enfermedad. Bueno, en relación a la patogenia de los exantemas, las lesiones exantemáticas se producen por diferentes mecanismos. Uno puede ser relacionado con la diseminación hematógena y la siembra de microorganismos en la dermis o en el endotelio, como ocurre en el caso de la varicela y la meningococcemia. También puede ser provocada por toxinas bacterianas que van a ir a afectar directamente la piel, como es el caso de la escarlatina y el síndrome estafilocócico o del gran quemado o el síndrome de Ritter o de la piel escaldada. También puede ser provocada por reacción inmunológica celular, en el caso del eritema nodoso, la enfermedad de Kawasaki, el Steven-Johnson o por Mycoplasma pneumoniae. Vamos a encontrar que hay exantemas inducidos por fármacos y mediados por los linfocitos T de CD3. En esto vamos a encontrar elevación de los linfocitos T CD4 en la dermis perivascular y elevación de los linfocitos T CD4 y de los CD8 en la unión dermoepidérmica. También podemos encontrar exantemas virales provocados por los virus como la varicela zoster, el herpes simple, el Epstein-Barr o el citomegalovirus y el herpes virus humano 6. Vamos a estudiar lo que es la morfología, es decir, la forma de los exantemas. Como ustedes pueden apreciar aquí, encontramos, miren, este exantema es maculopapuloso morbiliforme, este es eritrodérmico escarlatiniforme, este es reticular festoneado y este es una urticaria abonosa, como ustedes ven. Este es un exantema vesículo ampulloso y este es un purpúrico petequial. Entonces vamos a estudiar la morfología de los exantemas. Tenemos el eritema maculoeritematoso. Es el color de la piel sin la elevación ni depresión de la superficie. Se presenta en la etapa inicial de la infección exantemática que evoluciona a un exantema maculopapular. Ejemplos del exantema maculoeritematoso lo vemos en el herpes humano 6 o sexta enfermedad que produce el exantema súbito, en el Epstein-Barr que produce la mononucleosis infecciosa, en el Coxsackie virus hecho que produce los enterovirus, en el parvovirus B19 que produce el eritema o el megaloeritema infeccioso,
el Staphylococcus aureus, que produce el síndrome de shock tóxico, el Streptococcus pyogenes, que da la escarlatina, y el Spirillus minus, que da la fiebre por mordedura de rata. Exantema morbilliforme. Las lesiones cutáneas tienen cambio de coloración y elevación de la superficie, causada por reacciones alérgicas, infecciones virales, y puede presentarse como lesión directa de la rubiola o de placas confluentes. Se denomina máculo papular. Ejemplo del máculo papular, el paramyxovirus en el sarampión, el virus la rubiola que causa la rubiola, o el parvovirus B19 que causa el eritema tóxico. Exantemas vesiculares. Las lesiones están sobrelevadas y presentan un contenido líquido. Puede presentarse como una lesión única o estar localizada o generalizada. Ejemplos de exantemas vesiculares lo encontramos en lo que es la varicela zoster, que en el síndrome mano-pie-boca. La varicela zoster, que es provocada por el virus herpes 1 y 2, la varicela zoster y en el herpes neonatal y genital. Y el síndrome mano-boca-pie, que lo encontramos en los niños que se afectan por Coxsackie hechovirus enterovirus, en los exantemas enterovirales o el ectima gangrenoso. Tenemos los exantemas peptequiales o purpúricos. En ellos las lesiones menores de 3 milímetros que contienen eritrocitos extravasados y que no desaparecen a la vitropresión. Ejemplos de exantemas petequiales o purpúricos los podemos encontrar en el virus de la varicela zoster, en el citomegalovirus, virus de la rubiola, la rickettsia tiffi, la varicela hemorrágica, la infección congénita por citomegalovirus, rubiola congénita o el tifus murino. Exantemas urticarianos. Se atribuyen a enfermedades alérgicas o dermatológicas, se asocian a fiebres y pueden ser causados directamente por agentes infecciosos sobre la piel, como el caso del Epstein-Barr, que produce la mononucleosis infecciosa, la equinococcia en el caso de la hidatidosis, hepatitis B, micoplasma neumonía, que produce provocado por la yersinia enterocolítica, la trichinalis spiralis, que produce la triquinosis. Metodología para un diagnóstico diferencial de los exantemas. Es importante clasificar la edad del paciente para que usted pueda determinar y atribuir una etiología. También puede usted analizar si la fiebre es alta o es baja. Importante la anamnesis, donde usted va a valorar inmunizaciones, enfermedades previas, viajes recientes, contacto con animales, alergias, fármacos, pruritos, etc. Al examen físico valora la fiebre, signos vitales, tipo y distribución del exantema, compromiso palmo-plantar, compromiso conjuntival de mucosas, presencia de adenopatías, descamación, hepatoesplenomegalia. Y encontramos clasificación del exantema en un preescolar y en un escolar. Si es en ambos podemos ver si hay fiebre alta o fiebre baja. Si es un preescolar y tiene fiebre alta, puede ser enterovirus, adenovirus, Kawasaki o exantema súbito. Si tiene fiebre baja, mano-boca-pie, Gianotti-Crossi o el exantema laterotorácico unilateral. En el caso del escolar, si la fiebre es alta, puede ser una escarlatina, mononucleosis, adenovirus o enterovirus. Y si la fiebre es baja, puede ser varicela, rubiola, el eritema infeccioso, el síndrome papular purpúrico, el guantil y calcetín y el enterovirus. Vamos a estudiar los exantemas en los lactantes y preescolares con fiebre alta. Los enterovirus son provocados, o sea, los enterovirus dentro de este grupo se incluyen los Coxsackie virus, grupo A, 23 serotipos y el grupo B, 6 serotipos, los hechovirus con 31 serotipos y los enterovirus con 5 serotipos. Los adenovirus que van a provocar una amplia gama de infecciones como de inicio una infección respiratoria alta y baja, infección generalizada, conjuntivitis no purulenta, citis hemorrágica y exantemas. Y la enfermedad de Kawasaki, que la vamos a encontrar como la estudiamos en clase anterior, con fiebre muy alta y exantema de cualquier tipo. El exantema súbito, que es provocado por el herpes virus 6-7, herpes virus humano 6-7, afectando principalmente a lactantes y es infrecuente luego de los 4 años de edad. La característica es la fiebre muy alta, que puede durar 2 a 7 días con un promedio de 3 días, fiebre alta de 40, cuyo compromiso mayor es la convulsión por fiebre, y después del 4.º día la fiebre se va y aparece el exantema. Vamos a estudiar el sarampión. El sarampión es una enfermedad exantemática febril
paradigmática muy contagiosa que se va a caracterizar por presentar una fiebre muy alta que llega a 40 grados centígrados o más, exantema de inicio, coriza, tos, conjuntivitis y un exantema muy marcado. Es provocado por el virus del sarampión de la familia Paramyxoviridae. El periodo de incubación es de 8 a 12 días. El periodo prodrómico dura 3 a 7 días y la fiebre es mayor o igual a 40 grados centígrados. El sarampión se caracteriza porque presenta un compromiso de su estado general, conjuntivitis con fotofobia, es decir, reacción exagerada a la luz, la presencia de fluido nasal, coriza, tos intensa, que es la de mayor duración hasta 10 días, rinitis, faringitis, laringitis. Y esta enfermedad tiene un enantema característico. ¿Por qué enantema? Porque decíamos que cuando la erupción aparece en las mucosas se denomina enantema. Tiene un enantema característico que se denomina las manchas de Koplik. Es un signo patognomónico porque es característico del sarampión y lo encontramos como lesiones blanquecinas con un fondo eritematoso en las mejillas a nivel de los molares del segundo molar inferior. Este exantema patognomónico aparece entre el primero y el cuarto día antes del inicio del exantema. El sarampión tiene 3 periodos, un prodrómico, donde se caracteriza por la tos, la coriza, la conjuntivitis, etc., el periodo exantemático y luego el periodo de convalescencia. La persona se contagia a través de persona a persona por medio de las secreciones respiratorias altas que se esparcen a través del estornudo o al hablar. El paciente va a presentar pérdida del apetito, tos seca, las manchas en la boca, etc. En el periodo exantemático del paciente con sarampión puede durar 3 a 5 días hasta 7 y el exantema comienza en la región periauricular y en la parte superior del cuello. Se disemina de manera cefalocaudal hacia el torso y las extremidades, llegando a las palmas y las plantas. Se presenta un exantema maculopapular de color rojizo. Durante el exantema la fiebre se mantiene, la fiebre cesa y el exantema se desvanece en la misma dirección que apareció, cefalocaudal, provocando ya en su fase de convalescencia una descamación fina cenicienta. El periodo de convalescencia puede presentar complicaciones como el cruc, la traqueitis, las otitis, las neumonías, entre otras. El diagnóstico es clínico y en el hemograma vamos a encontrar leucopenia con linfopenia más intensa la neutropenia. La serología específica, la inmunoglobulina G, aparece 1 a 2 días después del exantema y permanece elevada durante un mes. El tratamiento es sintomático, antitérmico con el paracetamol, hidratación adecuada, humidificación, vitamina A, y podemos utilizar la vitamina A en dosis adecuada de acuerdo para cada edad. Otra enfermedad exantemática es la rubiola. Es una enfermedad aguda, viral leve, con frecuencia exantemática. Afecta sobre todo a los niños pequeños, a los preescolares y a etapa escolar. Lo más característico y relevante de la rubiola es el síndrome de rubiola congénita. Es causada por el virus de la rubiola ARN de la familia Togaviridae, género rubivirus, sensible a la luz, con valores extremos de pH y estable a temperaturas frías. El virus de la rubiola tiene la característica de solo afectar a los seres humanos. Antes de la etapa prevacunal, las epidemias eran graves cada 6 a 9 años, con intervalos de cada 3 a 4 años, es más en la edad preescolar y escolar. Ha causado epidemias, sin embargo, la vacuna disminuyó la incidencia en un 78% y también el número de casos de rubiola congénita. Esto es la aparición de la rubiola durante el año 2016, donde vamos a encontrar la cantidad de rubiola congénita a nivel 50 casos en Pichincha, a nivel de Ecuador, y un caso de rubiola congénita en Carchi. Predomina en los niños menores de 5 años y es importante porque causa gran morbilidad y los niños son ambulatorios. Encontramos en la patogenia signos anatomopatológicos importantes, son signos inespecíficos de inflamación linforeticular, infiltración mononuclear y perivascular y meningia. Los mecanismos virales de afectación no se conocen por completo. Sin embargo, el virus ingresa por vías respiratorias y se replica en el epitelio respiratorio. Se disemina a los ganglios linfáticos regionales y produce una viremia intensa de 10 a 17 días. Tras la infección, que dura 10 días, se liberan los virus a través de la nasofaringe
y es detectable hasta 2 semanas después de que inició el exantema. Entonces encontramos aquí el virus de lo que es la rubiola. Aparece, este paciente va a presentar expuesto a la rubiola un periodo de incubación de 16 a 18 días y la enfermedad 1 a 4 días y empieza el periodo de convalecencia. Los virus se excretan hasta aproximadamente, como ustedes aprecian aquí, hasta 6 días. La viremelia de las linfadenopatías ocurren por 6 días. El exantema puede ocurrir entre el segundo día. Puede haber fiebre, malestar general y dolor faríngeo. Y las complicaciones pueden deberse de 1 a 6 meses en adelante hasta años después. El principal factor de riesgo, lo más relevante de la rubiola, es la aparición de los defectos congénitos relacionados con el embarazo, sobre todo ya analizados en la clase del TORCH cuando analizamos, ¿no? Las manifestaciones clínicas de la rubiola, como exantema en este momento, es una enfermedad leve, difícil de distinguir de otras infecciones víricas. Su periodo de incubación es de 14 a 16 días. El periodo prodrómico y la fiebre no es muy alta, no supera 38 grados, hay cefalea, y luego aparece la primera manifestación de la rubiola, que es el exantema. Hay eritema ocular con o sin dolor, y hay algo característico que es la presencia de las linfadenopatías suboccipitales, retroauriculares y cervicales muy dolorosas. También podemos encontrar dolor faríngeo, malestar general y anorexia. El exantema de la rubiola aparece 1 a 2 días después de iniciados los síntomas. Es variable e inespecífico, comienza en la cara y el cuello con máculas pequeñas, irregulares y rosadas que confluyen a todo el cuerpo, sobre todo, y se caracterizan por presentar máculas separadas. La faringe, podemos encontrar aquí una característica de un enantema que no es patognomónico, sin embargo lo encontramos como es este enantema que se denomina las manchas de Forchheimer o hemorragias petequiales en el paladar blando. El exantema desaparece a partir de la cara y se extiende al cuerpo, de modo que no todo el organismo se afecta en un mismo momento. Dura hasta 3 días y tiene una desaparece sin descamación. 25 a 40% de los niños con rubiola pueden no presentar exantemas. El diagnóstico es difícil porque es similar a otros tipos de virosis y con frecuencia se producen en casos muy leves que pueden ser asintomáticos. A nivel de laboratorio podemos encontrar leucopenia, neutropenia o trombocitopenia leve, y la característica es la presencia de IgM positiva si la infección es reciente, y la IgG tomada en 2 muestras, una en un periodo agudo y una en un periodo de convalecencia, nos van a identificar anticuerpos ya antiguos, ya el paciente padeció la enfermedad. Bueno, pues lo más utilizado es los valores serológicos, valorando la IgE y la IgM específicas del virus. La IgM en los primeros días del exantema aumenta máximo hasta 10 días y después disminuye hasta aparecer en días o semanas, y la IgG se hace positiva poco después de la IgM y se mantiene por años. En la infección congénita es importante destacar pues, la presencia y la evidencia clínica de esta patología. Como diagnóstico diferencial lo puedo confundir con otras infecciones virales, se asemeja a otros procesos exantemáticos virales, su expresión clínica es variable. Los primeros días aparece el eritema infeccioso, también puedo confundirme con enterovirus, adenovirus, etc. El tratamiento es sintomático, analgésicos, antiinflamatorios, y puedo considerar también el uso de la inmunoglobulina específica, la inmunoglobulina intravenosa. Si hay alteración de la rubiola congénita, pues una adecuada valoración pediátrica cardíaca, etc. El pronóstico es excelente, nada más lo grave sí es la rubiola congénita, que es menos favorable y variable. La prevención, aislar las personas susceptibles durante 7 días después del inicio del exantema. En pacientes hospitalizados se recomienda aislar el aislamiento estándar y respiratorio. Los niños con rubiola congénita pueden excretar el virus hasta cerca de 1 año, y las gestantes expuestas a rubiola deberían extraerse muestras de sangre para el análisis de la presencia de los anticuerpos IgG. Si es positivo, la madre ya está inmune. Si es negativo, puede tomar una segunda o tercera muestra de segunda o tercera semana después y analizar la seronegativa. Bueno, esto es en relación a la rubiola congénita, que ya fue analizado en otra clase. El síndrome de rubiola congénita se caracteriza por la triada, o más bien a veces dice tetrada de Gregg. Eso ya lo analizamos. El síndrome vamos a hablar acerca de la cuarta enfermedad, o el síndrome de la piel escaldada, o síndrome de Ritter. Conocido como síndrome de Ritter, es provocada por las toxinas del estafilococos del fagogrupo 2, en especial las cepas 71 y 55, y afecta a los recién nacidos y menores de 5 años.
El foco de infección puede ser nasofaringe, a nivel del cordón umbilical, el ombligo, las vías urinarias, como una abrasión superficial a nivel de las conjuntivas o a nivel de la sangre de manera sistémica. En la anatomía patológica vamos a encontrar una diseminación hematógena en ausencia de anticuerpos específicos contra las toxinas del estafilococos epidermolítico exfoliativas A o B. Hay una disminución del clearance renal de las toxinas que pueden ser responsables de la enfermedad, sobre todo en lactantes y niños menores. La localización del plano de la escisión de las ampollas puede ser subcorneal y esta toxina epidermolítica puede aparecer y causar el despegamiento de la capa granulosa mediante la unión de la dermogleína 1 en los desmosomas. Clínicamente podemos encontrar en niños menores de lactantes y menores de 5 años, aparece un impético ampolloso que se localiza de manera generalizada o una afectación cutánea con compromiso sistémico. Previo al exantema aparece malestar, fiebre, irritabilidad y sensibilidad en la piel. Encontramos una primera fase que es exudativa, y luego encontramos una fase escarlatiniforme donde vamos a encontrar un edema peribucal y un edema periorbitario con conjuntivitis y edema palpebral seguido con una erupción micropapular eritematosa, escarlatiniforme e hiperalgesia. La segunda fase es la exfoliativa, ocurre de 24 a 48 horas después, donde el niño se aprecia con placas a nivel de los orificios de la boca y de los ojos, dando el aspecto del niño de cara sucia, con costras y fisuras radiales peribucales, ampollas que cuando rompen dejan costras, erosiones húmedas y eritematosas. En este estadio puedo separar zonas de la epidermis si se frota suavemente y esto se reconoce como el signo de Nikolsky. Una tercera fase es la descamativa, donde se desprenden grandes láminas de epidermis y aparecen zonas denudadas, húmedas y brillantes. Hay una descamación prominente de palmas y plantas. Y esta fase descamativa comienza 2 y 5 días después del eritema cutáneo. La curación no deja cicatrices y ocurre de 10 a 14 días. La mayoría de los niños se regeneran en 10 días sin dejar cicatrices. A la exploración física podemos apreciar lo que les mencionaba, esto es la descamación de la piel, motivando el síndrome positivo de Nikolsky. La biopsia de la piel identifica una escisión de la subcórnea de la capa granulosa, ausencia de infiltrado, etc. En los cultivos se puede aislar estafilococos aureus productores de exotoxinas, el diferencial con el impético ampolloso, la epidermiólisis ampollosa, etc. El tratamiento es sistémico. Puede ser por vía oral cuando la afectación es localizada, pero lo ideal sería la vía parenteral por la gravedad de este cuadro clínico. Utilizo penicilina semisintética resistente a la penicilinasa o vancomicina en el caso de que haya cepas resistentes. Clindamicina y también porque va a inhibir la síntesis de las proteínas bacterianas y utilizo emolientes para que me hidraten la piel y cuidar la piel del bebé. En la infección grave debo de hospitalizar y a realizar un tratamiento adecuado de hidratación para que se mantenga un buen equilibrio hidroelectrolítico. Trato el dolor, cuidado meticuloso de las heridas con aislamiento de contacto. Complicaciones, sepsis, alteraciones hidroelectrolíticas, defectos de la regulación de la temperatura, celulitis y neumonía. Vamos a hablar de la rociola. La rociola, o también se la denomina sexta enfermedad, es llamado exantema súbito, la rociola o sexta enfermedad, aquí hay un error, causado por el virus humano herpes 6 y 7. Ocurre a partir de los 6 meses y las seroprevalencias para el virus humano herpes 6 aumenta casi en el 100% de positividad a los 2 años de edad. Estos niños antes de esta edad, sobre todo los menores de 6 meses, parecen estar protegidos por anticuerpos maternos. El virus humano herpes 7 ocurre más tardíamente la seroprevalencia y aumenta con rapidez hasta los 4 años, pudiendo llegar hasta la adolescencia. El virus humano herpes 6 infecta preferentemente a los linfocitos TCD4, las células de Killer, los linfocitos T, los astrocitos. La proteína CD4 es un miembro de la familia reguladora de la fijación del complemento y se expresa en todas las células nucleadas humanas y sirve de receptor para el virus herpes 6 como para el virus del sarampión. El virus herpes 7 utiliza el receptor CD4, aunque también puede afectar otras células que no contengan el receptor. Entonces la forma de contagio puede ser horizontal por contacto estrecho o vía transplacentaria. Puede ocurrir una infección por el virus herpes 6 y virus herpes 7, que lo encontramos en la saliva, en el hisopado faríngeo, en el aparato genital, en la leche materna y en la saliva. Entonces encontramos que el virus humano herpes 6 y 7 inicia en las vías respiratorias y en el tejido linfoide,
el virus humano herpes 6, Marta, estoy en clase, ya me que ya no son audífonos. El virus humano herpes 6 afecta a cualquier célula. El virus herpes 7 afecta a los linfocitos TCD4. Tenemos que los pacientes aparecen con exantema súbito. En ellos se han detectado anticuerpos IgM específicos a partir del tercer día hasta 3 semanas después. Los anticuerpos IgG aparecen el día 7 y aumentan durante 3 semanas y se mantienen para toda su vida, indicando que este niño, la rociola deja inmunidad para toda la vida. La clínica en una infección primaria de exantema súbito es común en los lactantes la fiebre de inicio brusco que dura varios días. Inmediatamente después de que la fiebre cede, tiene un promedio de duración de 3 días, inmediatamente cuando la fiebre cede, aparece el exantema en la cara y el tronco y se extiende hacia los miembros inferiores. El virus herpes humano 6 rara vez es sintomático y se asocia con diarrea, tos, adenopatías y abombamiento de las fontanelas. El herpes 7, la primera infección produce exantema súbito, fiebre alta o convulsiones febriles. La convulsión febril es la complicación más temida y crítica por los pediatras en esta afectación exantemática. El virus herpes 6 se asocia con meningitis, encefalitis neurológicas, entre otras. El exantema, en el caso del exantema súbito, su diagnóstico es eminentemente clínico. La evidencia directa incluye un cultivo viral, pero bueno, o detectar el ADN del suero en la sangre. El recuento más bajo de leucocitos, también podemos encontrar anticuerpos IgM contra el virus herpes 6, que se dan después de los primeros 7 días. El diagnóstico es con los niveles elevados séricos de las transaminasas, la trombocitopenia, y se puede identificar las inmunoglobulinas específicas antivirales. El tratamiento de hidratación adecuada, un antiviral, podemos utilizar sobre todo lo que es el aciclovir. Bueno, y los interferones no tienen efecto inhibitorio sobre la replicación viral. Más bien es sintomático. Hidratación adecuada, los antivirales están en discusión. Exantemas que ocurren en los lactantes preescolares con fiebre baja, el enterovirus, ya fue descrito. Exantemas con escolares con fiebre alta, la escarlatina. La escarlatina es una afectación exantemática de tipo bacteriana que afecta a las vías respiratorias superiores y es causada por las toxinas del Streptococcus pyogenes. Es por el estreptococo beta hemolítico del grupo A. El agente suele estar a nivel de la faringe y puede también provocarse a nivel de la piel, motivando lesiones cutáneas. Tiene un periodo de incubación de 2 a 4 días. Se va a caracterizar por presentar un exantema que es productor de exotoxina pirógena en individuos que no poseen anticuerpos antitoxina. Más frecuente en los niños de 2 a 8 años, la edad máxima de presentación es en los 4 años y es estacional, siendo más frecuente al final del invierno y la primavera. La transmisión es directa a través de persona a persona por vía aérea, por las gotitas de saliva. Clínicamente vamos a encontrar un comienzo de inicio brusco acompañado de odinofagia, mucho dolor a nivel de la garganta al tragar, cefalea, el bebé se siente en postración total, dolor abdominal y vómitos, y la clásica aparición del exantema eritematoso difuso. La característica del exantema aparece 24 a 48 horas tras el inicio de los síntomas y habitualmente comienza alrededor del cuello del paciente y se extiende por el tronco y las extremidades. Es difuso, eritematoso papular, de color rojo intenso y blanquea a la presión. Encontramos ciertas características clínicas de lo que es la escarlatina. En los pliegues cutáneos, a nivel de las axilas, en las ingles, en los codos y las rodillas, va a aparecer unas líneas eritematosas más intensas que se denominan las líneas de Pastia. Es característico de lo que es la escarlatina, las líneas de Pastia. Podemos encontrar oclusión de las glándulas sudoríparas que van a motivar una piel de lija útil en los pacientes, que es útil en los pacientes de piel oscura. Es la piel de lija por obstrucción de las glándulas sudoríparas. Al tercer o el cuarto día del exantema comienza a apagarse y desaparece la descamación del exantema. En la cara podemos encontrar un aspecto rubicundo, pero con palidez alrededor de los labios y la zona labial, provocando este triángulo blanquecino que se denomina el triángulo de Filatov. Después del tercer o cuarto día que el exantema ya se apaga, empieza a descamarse. Se descama primero en la cara y luego aumenta de manera cefalocaudal, progresivamente caudal.
La descamación es en sábanas, dejando márgenes libres de las uñas de las palmas y las plantas. Es extensa en troncos y cara y da este tipo de descamación exantemática. A nivel de la exploración de la faringe, vamos a encontrar la mucosa con signos de inflamación, con una faringoamigdalitis, y va a haber cambios en la lengua, donde vamos a encontrar la característica, en primer lugar, de una capa blanquecina amarillenta con papilas enrojecidas, que es la lengua en frambuesa. Cae la capa blanquecina y empieza el enrojecimiento marcado, con las papilas prominentes, se denomina lengua en fresa o frambuesa blanca, y luego la lengua en fresa o frambuesa ya roja. El diferencial tenemos que hacerlo de otras enfermedades exantemáticas como el Kawasaki, infecciones virales, dengue, etc. El diagnóstico puede ser eminentemente clínico. También podemos hacer aislando el exudado a nivel faríngeo o determinar los anticuerpos que emite esta toxina, como es la antiestreptolicina, o en la segunda semana de iniciado el cuadro clínico. El tratamiento es con penicilina. Puede ser penicilina G, penicilina clemisol, la penicilina G por vía intramuscular o amoxicilina por durante 10 días de tratamiento. También puede utilizar antitérmicos y analgésicos como el ibuprofeno, el paracetamol, excluirlo de la escuela hasta que la fiebre ceda y al menos un día de tratamiento con antibióticos. Prevención de la transmisión, lavado de manos, cuidado de los niños, de no compartir utensilios, comida, etc. Evitar el contacto cercano con individuos con valvulopatía o inmunodeficiencia. Y en los alérgicos a la penicilina, utilizar eritromicina, clindamicina, acitromicina, los macrólidos en general. Tenemos otra enfermedad infecciosa que es conocida como la quinta enfermedad. Es el eritema infeccioso provocado por parvovirus o el megaloeritema infeccioso. Corresponde a los parvovirus que afectan al humano, sobre todo el parvovirus B19, que es un virus DNA, se incuba de 4 a 21 días y tiene afinidad por las células precursoras eritroides. El parvovirus afecta más a niños entre 5 a 15 años y la transmisión es por vía respiratoria, por gotitas que se aspiran y se diseminan los virus a través de la nasofaringe. En la anatomía patológica encontramos edema de la epidermis e infiltrado mononuclear perivascular. La infección fetal también puede causar anemia fetal y también podemos encontrar causas de hidrofetal por el parvovirus B19. Clínicamente, lo que va a manifestar es el megaloeritema infeccioso. Tiene una fase de incubación que dura menos de una semana y que es asintomática. Presenta una fase prodrómica que incluye febrícula, cefalea y síntomas de afectación del virus respiratorio, de afectación de las vías respiratorias altas. Lo característico es el exantema típico, se denomina el exantema en cachetadas. Tiene una fase inicial de una rubefacción facial eritematosa y una segunda fase, el eritema se extiende al tronco y a las extremidades y empieza a haber un aclaramiento central de las lesiones y da el exantema de un aspecto reticular o de encaje, como ustedes lo pueden apreciar, y esta es la erupción de tipo cachetada en la mejilla. El exantema del megaloeritema, bueno, este es el hidrofetalis que puede provocar a nivel de lo que es la mujer gestante. El exantema se resuelve de manera espontánea, no deja descamación y desaparece y reaparece durante 1 a 3 semanas. El diagnóstico lo podemos hacer mediante la clínica con la identificación del exantema típico y en pocas ocasiones requiere confirmación virológica. Sin embargo, si es serología, podemos ir directamente a solicitar la IgM específica contra el B19 que aparece con rapidez y persiste 6 a 8 semanas. El IgG anti-B19 es para marcadores de infección pasada, el IgM para confirmar infección reciente. Y también podemos utilizar la técnica del PCR y del ADN. Diagnóstico prenatal de hidrofetal, pues incluye la identificación del parvovirus. El tratamiento no existe un antiviral específico para el B19, poco éxito con la gamma globulina se ha evidenciado. Otra patología es la mononucleosis infecciosa producida por diferentes agentes infecciosos como es el citomegalovirus, el Epstein-Barr, el herpes virus 6-7, toxoplasma, etc. Caracterizado por un síndrome febril prolongado, astenia, odinofagia, exudado, poliadenopatías, especialmente cervicales y hepatoesplenomegalia. Y el exantema es maculopapular, a veces puntiforme y petequial. Enfermedades exantemáticas en escolares con fiebre baja, la varicela. La infección por la varicela es una infección exantemática común en la mayoría de los niños que habitan la América Latina, causado por el virus de la varicela zoster,
motiva una prima infección que se evidencia como varicela y permanece latente en los ganglios sensitivos de las raíces nerviosas y se puede reactivar como herpes zóster. Aparece como una enfermedad leve, entre otras personas vacunadas, como una varicela incidental. La prima infección de la varicela se puede prevenir mediante la inmunización con la vacuna viva atenuada contra el virus de la varicela. La patogenia, la transmisión se produce por vía aérea o por contacto del virus con secreciones orofaringeas desde 48 horas antes de que se aparezca el exantema hasta 4 días después. El contagio ocurre por las gotitas de saliva y el exantema es vesicular, contiene virus viable y es infeccioso hasta la etapa de costras. El virus de la varicela entra a través de la conjuntiva o de la mucosa de la vía aérea superior, se replica en el epitelio respiratorio superior y en los ganglios linfáticos regionales. Encontramos una viremia primaria que aparece entre el 4º al 6º día. Esta permite la llegada y la replicación del virus en diferentes parénquimas. Y una segunda viremia que ocurre el día 14, donde el virus llega a la piel con la aparición de los exantemas característicos. Estos eventos preceden en todos los pacientes y suceden con un periodo de incubación de 10 a 21 días. La característica clínica de la varicela ocurre en individuos no vacunados y ahora último se ha visto una varicela modificada en niños vacunados donde las lesiones no pueden superar más allá de 10 a 15. Hay la persistencia en su clínica de síntomas prodrómicos, en especial en los niños mayores y en los adultos. Va a haber fiebre, malestar general, anorexia, cefalea y a veces hay dolor abdominal que puede aparecer 24 a 48 horas antes de que comience el exantema. La hipertermia suele ser moderada, por lo general no supera 38.9 grados centígrados, rara vez puede llegar a 41 grados. Puede haber la presencia de síntomas y otros síntomas sistémicos durante los 2 a 4 días después de que comienza el exantema. Las lesiones de la varicela tienen su origen primero a nivel de lo que es el cuero cabelludo e inicia en la unión del cuero cabelludo con lo que es la piel, luego van a la cara y van al tronco. Este exantema inicial empieza con máculas eritematosas que son muy pruriginosas y que rápidamente se convierten en pápulas y después en vesículas, como ustedes aprecian aquí. Y después las vesículas se llenan de un líquido claro que se enturbia y empiezan a hacer una involución umbilicada. Es decir, cada pápula empieza a desvanecerse por el centro, dando una involución como ombligo, por eso se llama umbilicada, que comienza 24 a 48 horas después. Cuando las lesiones se encuentran en la fase de costras, aparecen otras nuevas en el tronco y después en las extremidades, y hay presencia simultánea de varias lesiones de evolución que es característica de la varicela, dando un eritema multivariado o polimorfo. La distribución del exantema es central, es decir, es centrípeda, y las lesiones se observan más en el tronco y en las zonas proximales de las extremidades. También podemos encontrar lesiones ulceradas que afectan incluso las mucosas, la orofaringe, la vagina y lo que es la parte anal y la parte del glande. El exantemas de variceliforme en individuos vacunados puede aparecer, como les mencionaba, cepas de virus salvajes a la cepa vacunal del virus u otras etiologías. Durante 0 a 42 días tras la vacunación puede aparecer un exantema de virus salvaje o por cepa vacunal que varía en función del programa vacunal de cada país. Podemos encontrar una varicela interrecurrente que aparece en personas vacunadas más de 42 días antes del comienzo del exantema y se debe al virus de la varicela zoster tipo salvaje. Ocurre los lactantes cuyas madres desarrollan la varicela durante 5 días antes del parto y hasta 2 días después del parto tienen riesgo elevado de sufrir varicela grave. Es la varicela en los neonatos y también puede adquirir la infección por vía transplacentaria debido a una viremia que ocurre hasta 48 horas antes del exantema materno. El exantema en el lactante puede aparecer hacia el final de la primera semana hasta el comienzo de la segunda semana de vida. Y bueno, hay niños cuyas madres les han sido afectadas con varicela a lo largo de su embarazo, pueden aparecer incluso ya con las cicatrices de haber cursado varicela intrauterinamente. Complicaciones de la varicela, las infecciones bacterianas, porque se complican las infecciones, las lesiones propias, encefalitis, ataxia, neumonía, varicela progresiva y herpes zóster. El riesgo de que pueda ocurrir una varicela de curso grave, en el caso de que sean menores de 1 año o mayores de 1 año, con tumores y leucemias, que ya tengan una
morbilidad de base. El diagnóstico se hace diagnosticando el tipo de la varicela, el exantema, es clínico, sin necesidad de apoyo de exámenes de laboratorio. Un exantema de inicio, una presentación inicial en un paciente inmunodeprimido puede generar dudas y para esto podemos pedir lesiones, la tinción o el Papa Nicolau directamente de la vesícula, se denomina la tinción de SAN, donde yo voy a detectar por inmunofluorescencia la presencia de la carga genética por PCR, la tinción de SAN o es el Papa Nicolau del raspado de la lesión. Tomo una muestra del hisopado en el fondo de la lesión para llevarla hacia lo que es el laboratorio. El tratamiento, medidas generales, higiene de la piel y de las uñas, mediante aseo o baño diario, manejo con fiebre o con paracetamol, manejo del plurito, utilizando, por ejemplo, podemos utilizar clorfeniramina. El aciclovir lo podemos utilizar en dosis de 5 a 7 días y sobre todo en pacientes inmunocomprometidos podemos utilizar el aciclovir. La prevención, aislamos al paciente y podemos utilizar la vacuna antivaricelosa que se la puede aplicar en los niños a partir del año de edad, con un refuerzo pues de 4 a 6 años. Exantemas poco frecuentes, tenemos lo que es el exantema mano-boca-pie, provocado por los virus Coxsackie, virus A16 principalmente y por enterovirus 68 a 71. Como ustedes ven, las lesiones mano-boca-pie afecta principalmente a los preescolares y se caracteriza por vesículas que luego se ulceran y que son dolorosas y se resuelven de manera espontánea durante 5 a 10 días. Espero que esta clase sea de utilidad. Cualquier cosa estamos a las órdenes. Muchas gracias y que pasen bien.